Bueno, Dios les bendiga. Vamos a hablar, hermanos y amigos, de algo muy interesante y que me gustaría, por favor, que todos pusieran atención. Porque, bueno, hay quien dice que hay, pues yo qué sé, 5, 6, 7 resurrecciones. Es decir, que, bueno, hay de todo tipo de doctrina en este sentido. Ahora, hablando de las próximas resurrecciones que viene, vamos a estar hablando acerca de ello. Porque la Biblia nos habla de diferentes resurrecciones. Hay algunos que están diciendo que los que murieron en el Antiguo Testamento y que fueron salvos, que estos no van a resucitar cuando Jesucristo viene en su venida y arrebata a la iglesia. Algunos dicen que va a ser posterior, que va a ser al principio del milenio. Hablaremos de eso también. Pero ciertamente la primera resurrección está descrita en varios pasajes de la Biblia. Uno es en Tesalonicenses en el capítulo 4, cuando habla, y también en Corintios, cuando nos habla y nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego resurrección está descrita en varios pasajes de la Biblia. Uno es en Tesalonicenses en el capítulo 4, cuando habla, y también en Corintios, cuando nos habla y nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego después los que vivimos, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Bueno, aquí es donde algunos dicen, en esta palabra, ¿no?, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, algunos dicen, ve, aquí entonces no resucitan los del Antiguo Testamento. Pero es que eso no tiene que ver nada, porque cuando dice en los que resucitan en Cristo, es porque es Cristo quien tiene la autoridad en el sentido de la resurrección, porque el Padre le dio todo el poder a él. Entonces se refiere que esta resurrección es por la causa de Cristo, porque conforme el Antiguo Testamento también se habla de la resurrección, lo dice Daniel en el capítulo 12, que unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Pero en esta resurrección, los que mueren en Cristo, se refiere a una resurrección de salvación, no de condenación. Aquí todos los que resucitan son porque han recibido a Jesús como el dueño de su vida. Y también los del Antiguo Testamento, cuando han muerto haciendo la voluntad de Dios, pues claro, también todos estaban mirando a Cristo. Así que cuando Cristo muere, no solamente muere por aquellos que le van a recibir, sino por aquellos que también murieron en el Antiguo Testamento. Y claro, y esa victoria, ahí lo que sucede, y lo vemos en Mateo, que muchos resucitaron. Que algunos dicen, bueno, la primera resurrección fue con Jesucristo, porque resucitó él y también resucitó a otros, ¿verdad? Pero estamos hablando de las resurrecciones futuras. Entonces, la primera resurrección es clarísimo que sucede cuando el Señor viene a arrebatar a la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos. Así que esta es, atención, la primera resurrección. La segunda resurrección, atención, tiene al final de la gran tribulación o en medio de la tribulación, no sabemos. En capítulo 20 de Apocalipsis, cuando se le pregunta a Juan, ¿quién son estos que están con palmeras y con vestiduras blancas? Y él dice, no lo sé. Y entonces el ángel le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han dado su vida por el Cordero y han sido limpiados en la sangre del Cordero, pero que habían sido muertos por la causa de Cristo, ¿verdad? Lo especifica. Entonces,
Entonces es clarísimo que hay como una resurrección, aunque, claro, también ahí algunos dicen, bueno, no, esto no es resurrección porque esto se produce en el cielo, ¿verdad? Es posible, ¿verdad?, que sea así. Al final de los 7 años de la gran tribulación y comienza el milenio, entonces ahí es donde dicen que los del Antiguo Testamento van a resucitar, ¿verdad? Claro, porque la Biblia especifica también en alguna parte, tienen razón, en Daniel 12, cuando nos dice, unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la primera venida, que es el arrebatamiento, ahí solamente hay resurrección de los que viven, de los que son salvos, no de los condenados. Entonces algunos dicen que al final de la gran tribulación, antes de comenzar el milenio, hay un juicio y salen resucitados para vida y para muerte. Entre ellos también puede ser lo que hemos dicho antes acerca de estos que ve Juan, que han salido de la gran tribulación. Así que ahí es seguro que si hay una resurrección. Se entiende que los que han padecido y han muerto la gran tribulación por la causa de Cristo tienen también que disfrutar, al igual que la iglesia, tienen que disfrutar del milenio con el Señor. Ahora, después de los 1000 años, atención a esto que es muy importante, después de los 1000 años, sí que hay una resurrección y ahí todos son resurrección para muerte. Está descrito también en Apocalipsis capítulo 20. Todos los que resucitan ahí, de todos los tiempos que han muerto, en cualquier parte, son resucitados y todos los que resucitan ahí son para muerte. Porque no han sido salvos, porque no han querido saber nada con el Señor, etcétera, etcétera. Así que, queridos amigos, esto significa que aquel que no tiene a Cristo, pues la verdad no tiene la vida, porque está escrito, y es mejor recibir a Cristo Jesús. Así que, aunque hay muchos que dicen que hay varias resurrecciones, algunos dicen más de 4, otros más de 5, yo creo que hay 3. La primera resurrección en el arrebatamiento, la segunda al final del milenio antes de comenzar el milenio y la última después del milenio, que ya será cuando van a ser juzgados todas las personas que son condenadas. Todos los que han sido salvos han sido resucitados antes. Luego aparte está también el tribunal de Cristo, que bueno, ya hablaremos en alguna otra ocasión, porque algunos dicen que ahí va a haber condenación también, por cuanto aquellos cristianos que no han dado fruto para el Señor y ha sido un fruto negativo, pues claro, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Todo esto hablaremos en otra ocasión de este tema. Que Dios os bendiga.